pero hay algunos que todavía no tienen grupo, entonces por favor ahí están. El caso que está en azul ya se resolvió, así que eso no lo vamos a considerar por esta vez. Pero hay varios grupos que están de A2 o hasta de A3, como el máximo es 4, y si hay compañeros que todavía no tienen grupo, sería ideal que pudieran mandar esta información. Yo igual la voy a mandar, pero lo que me interesa es que supuestamente los mismos involucrados deberían estar acá presentes. Profe, no tengo grupo y estamos una semana de trabajo, ¿sí? Lo otro, consultarles más que nada. ¿Tienen clase antes de esta? No. ¿Y el jueves antes de esta? No. Tampoco. ¿Ya? La opción de empezar un poquito antes, a las 9. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar todos los grupos, para que puedan ser 6 el martes y 6 el jueves, y así alcanzar y no dilatar mucho, porque lo que pasa siempre es que pueden ser que de los 6 del martes quede uno, y así dilata los del jueves, y el jueves usted va a tener quizás, y eso también quieren conversar con ustedes, los de biomecánica también van a tener un choque con otra evaluación que tendríamos en teoría. Y eso quiero hablar con ustedes a ver si el práctico lo podemos, si quieren, ustedes, yo no tengo problema, aplazar, no tengo problema en aplazar. El de biomecánica. Sí, porque si no van a tener, y me va a sentir súper mal, van a salir de acá y van a entrar al práctico el mismo día jueves, entonces, no sé, algo me está pasando este año, pero lo puedo aplazar, no me voy a morir, no va a pasar nada. Entonces, como teníamos planificado que esta semana, la próxima, tener el práctico de extremidad superior en biomecánica, lo podemos aplazar una semanita, ya, sin ningún problema. Pero para que puedan adelante cumplir con esta segunda evaluación, que acá muchos se van a... muchos van a, ¿cómo se llama?, a necesitar repuntar acá, ya les va a servir mucho. Si quieren sacar una foto, por favor, ustedes lo pueden subir al grupo que tengan de nivel, para los que nos tengan quizás. Y esta cosa que le pasa. Lo otro, algo más tenía en el tintero. Bien. La rúbrica. Pero más que el piso colegio, juraba que había subido todo. Y no había subido la rúbrica de la exposición. Le voy a mostrar ahora, pero bueno, dado las condiciones de esto. La rúbrica es bastante sencilla de cumplir, no tiene normas muy técnicas, ya habla más que nada de puntos generales, como ya está en su sistema intranet. Si tiene conocimiento de del punto a evaluar, la aplicación de sus conocimientos, o sea, si interpretó bien los datos, habla de temas aparte de la exposición que tiene que ver con la actitud, la comunicación y las habilidades en el sentido de entregar la información, ¿ya? Cuando usted sea kinesiólogo, ya están caminos a... Muchas veces tenemos que entregar esta información, esta evaluación que usted hace de todo esto, lo que está aprendiendo en semiología, después entregar su diagnóstico kinésico, hay que entregarlo de forma óptima a los usuarios. ¿Cuál es el problema? A veces cuesta un poquito resumir mucha información en algo más condensado. Por lo tanto, esto es una oportunidad para empezar a entrenarlo en esa línea. En que puedan ustedes tomar un caso clínico que es bastante acotado, un caso clínico de un aspecto semiológico, algunos les tocó dos porque eran dos relativamente sencillos, y entregarlo de forma natural. La idea es que sea más que una exposición que están todos acá, uno al lado del otro, así, quietos, como que estuvieran interrogándolo, no sé, es que sea más natural, ¿sí? Que ustedes se puedan desplazar quizás ojalá por el lugar, como voy a estar solamente yo y ustedes, es un poquito más relajado porque no está la presión de que todos lo están mirando en esta primera instancia, ¿sí? Ya le había dicho que las otras son con colegas y después son con profesores, entonces hay hartas cosas que usted va a ir madurando a medida que vaya avanzando, ¿sí? Entonces la rúbrica, si quieren verla en ¿cómo se llama? En intranet ya la tienen, ya la subí, para que la puedan visualizar y empezar a planificar en base a eso su presentación, ¿sí? Si se fijan acá, nos habla mucho de aspectos de la presentación del PowerPoint, que tiene 2, 12, 20 diapositivas. Si usted con una y 20 imágenes entrega la información, yo soy feliz, pero tiene que haber un mecanismo en donde la comunicación sea fácil de que fluya. Si ustedes solamente lo hacen con un papel y no proyectan algo, lo más seguro es que a lo mejor se complique el tema de la comunicación, ¿ya? La vestimenta lo mismo, traten de estar todos parejitos para que se vea más ordenado. Si no tienen a lo mejor el buzo todos, porque hay como que estén con el buzo y la polera y el buzo, puede ser el delantal blanco, todos con el delantal blanco. Pero el buzo es más cómodo para estar ahí, porque algunos vienen hasta como los prácticos de anatomía del profe, con corbata y todo. No sé si ustedes quieren cómo se sientan cómodos, pero todos parejitos. No puede ser que uno venga con short, otro venga con corbata y otro venga con chala, ¿ya?
Déjenme ver si esto se puede solucionar. Si no, tener que ir a buscar uno. Ya la hice. Enseguida voy a buscar el mío, si no vamos a estar enfrente. 5 o 10 minutos, tengo el auto ya. Falla logística. Supuestamente habían dicho que estaba mal y no avisaron a nadie si estaba mal. Entonces, vamos a avanzar. Sacamos de la cámara. Dentro de los aspectos de evaluación neurológica, un aspecto bastante importante es ver, bueno, dependiendo del usuario, si el usuario tiene la capacidad o no de adoptar ciertas posturas. Vamos a ver en el segundo semestre, si todo sale bien, que usted tiene un desarrollo que se denomina desarrollo psicomotor crítico, en donde usted va adquiriendo habilidades motrices a medida que usted va madurando y va cumpliendo ciertas consideraciones o ciertas condiciones. Los pacientes en el área neurológica, muchos de ellos pierden este sentido, ya sea por un accidente o por una patología, o quizás no lo desarrollan producto de que su sistema nervioso no madura en torno a este avance que deberíamos tener. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día son pruebas, en este caso de las taxias, y después, si es que nos alcanza el tiempo, hablar un poco de las funciones cerebrales superiores, que nos separan del resto quizás de los animales, para poder entender el entorno que nos rodea. Pregunto, ¿la palabra taxia la han escuchado alguna vez como término? A lo mejor la ataxia, la marcha atáxica, o quizás algún trastorno, han visto quizás algún libro o en algo, que denominan la palabra ataxia como un término clínico. Pero acá lo que vamos a observar que la ataxia no es nada más que la coordinación y el equilibrio. Tiene que ver con cómo yo puedo dominar mi cuerpo para mantener cierta postura. Recuerden que entre más alta la postura, más difícil de dominar es. Nuestro centro de gravedad se vuelve un poquito más inestable y eso tiene o va de la mano con un buen sistema nervioso que me permita poder controlar tanto el medio interno como quizás el entorno. Por eso, para producir un movimiento, no vamos a encontrar nunca un músculo que funcione de manera aislada. Siempre va a haber una cadena de trabajo muscular. Si yo quiero flexionar el codo, por ejemplo, acá, ¿qué músculo se está cortando? Ustedes saben que es el bíceps y todos los músculos flexores de codo.
Pero no solamente vamos a ver un grupo aislado, sino que los que son antagonistas tienen que relajarse para que este movimiento sea controlado. Lamentablemente, como les decía, muchas patologías alteran esta sinergia de movimiento en donde uno se contrae, el otro se relaja y así viceversa. Y tenemos alteraciones al movimiento o al control de movimiento. Lo mismo pasa en la extremidad inferior. Si yo flexiono la rodilla, estoy activando los isquiotibiales, pero tengo que tener cierto control del grupo antagonista que sería el cuádriceps para controlar esta zancada al momento de caminar, desplazarme, etc. Entonces, para producir movimiento, tengo que tener un grupo muscular que sea el activo, el que genera el patrón, y otro que controla el patrón, que serían los antagonistas para poder mantener el control del trabajo que estamos haciendo. Pero no todo va a ser de forma tan aislada. Fíjense acá en una pequeña sentadilla, ejercicio que ustedes han hecho siempre o que están haciendo ahora para el verano, lo que usted quiera, o entrenarse. Hay ciertos grupos musculares, como puede observar, que trabajan distintas, en este caso en distintos lugares, pero todo esto es o funciona como una cadena muscular. Ustedes la van a conocer más adelante como la cadena maestra posterior, la cadena maestra anterior, que tiene que ver con el funcionamiento completo de la musculatura, tanto para hacer un movimiento como algo tan simple también para mantener la gravedad. Usted, para estar sentado, para estar de pie, necesita un control ya del equilibrio o de la actividad entre un grupo y otro. Ahora, si observamos acá, ya habíamos visto en este caso el ejemplo, que el bíceps y el braquial anterior, que lo vemos también en otra asignatura, son los principales flexores de codo. Pero para poder mantener esa posición y poder generar este arco completo movimiento, que si ustedes no mal recuerdan son 145 grados de flexión de codo, necesita un extensor que se relaje para poder permitir el arco. ¿Sí? Y lo contrario también, un extensor para poder llevar a ese movimiento que sabemos que es el tríceps braquial con el anconio, necesita de un grupo muscular, por ejemplo de los flexores, relajados para poder extender. Eso es en el mundo ideal. ¿Ya? En la patología neurológica, lamentablemente, este patrón de postura, en algunos casos, por ejemplo el accidente cerebrovascular, los niños con parálisis cerebral, lo mantienen permanente, es una permanente flexión de codo. Por lo tanto, los extensores, cuando se quieren activar, lamentablemente por una alteración en esta coordinación de contracciones, el pequeño, en este caso el usuario, no lo va a poder hacer. No porque no pueda quizá el músculo extensor, sino que porque el flexor está demasiado activo y no permite el movimiento del otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el kinesiólogo? Con su terapia trata de en este caso, ajustar, o nuestro nombre es rehabilitar, pero lo que hacemos nosotros es tratar de va a depender de muchos factores, pero la palabra es quizás mantener la funcionalidad de la extremidad superior, en el caso que estoy mostrando, o restablecer los patrones de coordinación como corresponde, ¿ya? Que se pueda cumplir el patrón de que el flexor se relaje y el extensor se contraiga y viceversa. ¿Sí? Entonces ahí estamos el pequeño braquial anterior, el bíceps como sinergista y el tríceps braquial como antagonista van a ser los que van a trabajar siempre, permanentemente, en un funcionamiento del codo. Pregunta ahora para ustedes, estimados. Si ustedes vieran a un usuario y tuvieran que ahora ayudarlo con la marcha, y él usa bastones, estos bastones canadienses, no los bastones que son solamente en la mano, sino que los que tienen esta como argolla, esos son los bastones canadienses. ¿Qué grupo muscular ustedes fortalecerían para que ese paciente pueda tener una buena marcha con bastones? ¿Los flexores o los extensores de codo, que van a apoyar el codo? ¿Qué necesitan? ¿Buenos flexores o buenos extensores? Supongo es mano, pata. Así usted lo ve, y avanza. Y después, cuando son más jugosos, dos, y se la avanza, ya dependiendo de la edad del paciente. Extensores, para poder posicionar muy bien, en este caso el bastón. Codo, y avanzo. Si ese va a ser su ayuda de marcha, ¿a quién voy a darle más prioridad de fortalecimiento? Al tríceps. Al bíceps lo voy a tener como un control, como un sinergista en la flexión, entre comillas, pero el que en este caso necesito que esté más activo o que fortalezca, en este caso, la persona que está usando el bastón o el burrito que se llama, o el andador, que es el nombre que corresponde, es el tríceps. ¿Sí? Por eso, si yo flexiono, o si yo veo cuando están reeducando la marcha y ya veo que están haciendo pura flexión, el paciente va a quedar con un bíceps súper activo, pero va a estar con los bastones acá. Va a querer extender, no lo va a poder hacer en una forma quizás armónica. ¿Sí? Por eso es importante que usted conozca este término. La ataxia va a ser este movimiento coordinado o esta coordinación de elementos para que usted pueda generar funciones motrices que son bastante complejas.
subir una escalera que para ustedes es bastante sencillo, en un estado normal, ¿ya? En un estado sin ningún compromiso de conciencia, para muchas personas es un logro, ¿ya? Poder levantar el pie, poder vencer la gravedad, poder mantener la estabilidad unipodal es bastante complejo. Pero a nosotros se nos hizo un hábito porque la marcha la aprendimos cuando estábamos más pequeños y aprendimos a trabajar esto de forma coordinada. Entonces nuestra ataxia está permanentemente funcionando. Podemos ver cómo se van activando los extensores al momento de apoyar y levantar el pie, levantar el cuerpo, ¿sí? La cadera, o sea, es una cadena funcional. Y fíjense que hasta el abdomen tiende a trabajar también un poco. Falta acá atrás la masa glútea, ahí, atrásito. Pero subir una escalera es bastante complejo, ¿ya? Porque tenemos que tener la coordinación del agonista, del antagonista y los sinergistas o estabilizadores. ¿Ya? Hay unos que se denominan estabilizadores. Por ejemplo, acá, para poder mantener una pelvis alineada, el estabilizador principal va a ser nuestro glúteo medio, y va a evitar que la pelvis caiga hacia el lado de la pierna que nos está apoyando. Por eso es tan importante reeducar ese grupo muscular. Y todo esto gracias a nuestro sistema nervioso con estas vías motoras que usted conoce, que más que nada cuando hablo del sistema nervioso cerebroespinal son las vías motoras descendentes. La principal, la corticoespinal, la que usted conoce como la vía motora principal o primaria. Ahora, desde el punto de vista de la coordinación, nosotros tenemos una coordinación desde pequeños, la traemos innata. ¿Han visto a los bebés cuando chupan el dedo? ¿Por qué hacen eso? ¿Están conscientes? Uy, es un dedo. O usted de repente ve el dedo, le da nostalgia y también hace el gesto técnico, ¿no? ¿Por qué un bebé hace este reflejo succión? ¿Cree que estamos amamantando? ¿Mm? ¿Cree que estamos amamantando? Cree que está amamantando. Entonces un bebé come, duerme, esa es su vida. Hermoso, ¿ya? Pero en este caso, para poder calmar esos centros o para poder empezar a madurar un reflejo, lo hace de un movimiento que necesita la coordinación acá de la musculatura oral o facial, el tema de la mano, etc. A movimientos que ya van a ser más complejos, ¿sí? Como por ejemplo desplazarse y controlar su cuerpo, ¿ya? Recuerden que los bebés en una primera instancia, cuando son recién nacidos, ¿lo han visto? Los dejan ahí, y usted se va, y la boba después, ¿dónde aparece? Ahí mismo, ¿ya? Porque los recién nacidos tienen un centro de gravedad que está en la cabeza. Yo creo que también se han dado cuenta, si usted deja una bobita, los papás y los mamás se olvidan de encima, pero lo dejan boca abajo, es como si tuvieran la cabeza en el apoyar y el potito levantado. Ya es porque su centro de gravedad está en la cabeza. Ahí se enoja. Y una característica de la representación que la pelvis la tiene levantada, más que nada por la postura intrauterina. Entonces pasar de eso de un control nulo del cuerpo a una coordinación que increíblemente en un año el niño pasa de estar en supino o en prono a ya dominar su cuerpo y estar de pie. Entonces eso pasa bastante rápido y eso genera que todo este sistema se empiece a pulir. La marcha de un niño cuando recién empieza a caminar, ¿cómo es? La boba se para, no puede caminar y empieza a caminar al lado suyo, camina de esta forma como lo hace usted. ¿Cuál es la marcha de un niño? La primera, cuando está de pie, lo deja solo y te mira así como que lo abandonaste. Se va a abandonar. Empieza a perder el equilibrio, a no ser que ya tenga cierto control, contrae la musculatura, lo hace de forma inconsciente, entre comillas, ¿ya? Pero está educando su musculatura a coordinarse, uno contraerse, otro relajarse. Pero ¿qué pasa cuando él hace esto? ¿Cómo están las manitos? ¿Cómo han visto ustedes los niños cuando corren? Las manos arriba. Es un guardia alta que se denomina. Al levantar las manos, el centro de gravedad lo tratan de estabilizar dentro de lo posible. Entonces ellos mismos, de forma inconsciente, lo hacen para sentirse más estable. Ya ustedes igual cuando están en algo que es muy alto, ¿cuál es la reacción innata? Se paran punta de pie, ¿no? Se tienden a agachar como a afirmarse de algo para bajar su centro de gravedad y ser más estable. Por lo tanto, todo esto permite que cuando uno tiene un dominio de su cuerpo o la ataxia está dentro de parámetros coordinados, que podemos tener un equilibrio de la activación muscular, el pequeño se ve más libre, por así decirlo, de poder dominar su cuerpo. ¿Sí? Y lo otro, antes de eso, empieza a aprender patrones muy parecidos a los que están cerca de su entorno. Observen ustedes su familia. Ustedes, su forma de caminar es igual o muy parecida a la de alguien que es cercano a su familia. Entonces su mamá, su papá. Cuando caminan algunos bracean poco, otros caminan, quizás se van un poquito hacia el lado, y justo su papá también se va hacia el lado porque usted aprendió por imitación. Observando,
se parece mucho a la marcha de un familiar bastante cercano, porque nosotros empezamos a trabajar, bueno, aquí el GIF más o menos nos muestra algo similar, por educación a través de la vista, o a través de, en este caso, de la imitación. Lamentablemente, como en todo el ámbito neurológico, si tenemos alguna alteración del equilibrio y la coordinación, aparece lo que se denomina ataxia, que es un desequilibrio constante, una complicación para mantener quizás hasta la postura en posiciones más altas, o una alteración netamente de la coordinación y el equilibrio. ¿Okay? Esta marcha, o esta ataxia, perdón, se ve también en patrones de movimiento, en donde la persona parece que constantemente está perdiendo la coordinación. Esto lo que vemos acá es una posición estática. El paciente en sí está de pie, está bien apoyado, pero aún así tiene perturbaciones. Y al caminar pasa lo mismo. Vean cómo cambia su patrón de postura, porque al hacerse o al sentir que está más encorvado, más hacia abajo, o levantando o separando las manos, se siente un poco más estable. ¿Sí? La marcha táxica, algunos la conocen también como la marcha del ebrio, la marcha del borracho, por el gesto como lo hace. ¿Sí? Pero es producto de su descontrol del grupo muscular correspondiente. ¿Sí? Si vemos acá, si ustedes recuerdan, el cordón posterior o las vías motoras, en este caso, o la información que va hacia la parte proprioceptiva, viaja por la parte posterior de la médula. Pero la vía es desde la corteza cerebral, baja, cruza o se decruza, va hacia los ganglios, en este caso el tálamo, y luego se va hacia los músculos o hacia los propioceptores, que usted conoce que son el OTG y el uso muscular. Esta información constantemente nos manda señales para mantener la propiocepción. ¿Ya? Un término bastante manoseado, que muchos hablan de la propiocepción, pero es relativamente importante para nosotros como kinesiólogos, es hacer entender a los usuarios que la articulación en los músculos, los ligamentos, necesitan constantemente tener información. Y esa información, ¿cuándo la entregan? Cuando el segmento se mueve. Cuando la articulación, en este caso, se moviliza, se tensan los ligamentos, se tensan las musculaturas, se tensan los tendones, y toda esa información es necesaria para que el paciente tenga información que suba y que baje a nivel de la parte del sistema nervioso. Por eso se habla de propiocepción consciente. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, evalúan la batiestesis, ¿se acuerdan lo que era la batiestesis? Está en sensibilidad, lo mismo en sensibilidad. Si usted cierra los ojos y yo le pido a alguna persona que coloque mi segmento en alguna posición, que yo no lo haga de forma activa, sino de forma pasiva, y yo lo imito, ¿ya? Limitando la vista, obviamente estoy sintiendo solamente la tensión de la musculatura y de los ligamentos, y con esa información yo puedo imitarla con el otro lado. ¿Bien? Eso es propiocepción consciente. Que usted sabe, o el cuerpo le está mandando información constante de la posición de, en este caso, de sus pies, de sus manos, o la postura en la que usted está, pero la postura más activa. Porque está la vía propioceptiva inconsciente, que es lo que es la que ustedes, como por así decirlo, de forma automatizada. Ustedes cuando van a caminar, lo he dicho varias veces, pero ustedes no piensan en que se va a contraer cada músculo en cada segundo. Usted no dice tibia el anterior, se relaja el otro, se tensiona acá, porque si no sería un gasto energético bastante importante. Lo hacemos inconsciente o automatizado para ahorrar energía. Y toda esa información se va al cerebelo. Entonces, el cerebelo, recuerden, tiene información de la postura, de la coordinación y del equilibrio, porque controla esta propiocepción, pero de forma inconsciente. Es la que no usted está, por así decirlo, corticalizando la información, sino que llega a centros un poquito más bajos que son especialistas en mantener la postura, el equilibrio y la coordinación. Aquí se empieza a enredar todo, pero esta imagen es para que más que nada puedan observar esto. Las vías tanto conscientes como inconscientes sí van a tener una retroalimentación. Esto se produce mediante el aprendizaje motor. Cuando usted se lesiona, obviamente ese mecanismo de lesión usted trata de evitarlo después, ¿ya? Pero aún así hay una información que va a subir, que usted va a aprender, y usted va a reeducar, por ejemplo, su marcha, o va a reeducar su gesto técnico, o si no lo hace va a volver a lesionarse, y toda esta información, tanto consciente como inconsciente, se está constantemente retroalimentando. Estas vías tienen que empezar a trabajar unidas para evitar estas complicaciones, que para nosotros es bastante importante, porque un paciente, lamentablemente, cuando se lesiona o cuando se daña, empieza a dominar más un patrón más que nada reflejo, que es el inconsciente. Empieza a adoptar posturas que no son las que corresponden, y el tema del control de su postura, coordinación y equilibrio no está, por así decirlo, al 100%.
por eso empieza a adoptar posturas o posiciones que para nosotros no son las correctas, pero para él se siente cómodo. Las personas que están en esta posición con el pie en extensión, en el caso de los chicos con alguna diparesia o diplegia espástica, que tienen una marcha de tijera, etc. Todo eso, si yo no lo trato, empieza a ser ya más de manera inconsciente su trabajo y no tanto de manera consciente, que este es vital para evitar lesiones. ¿Sí? Si usted tiene un sistema que va aprendiendo constantemente, la percepción consciente la tiene que ir educando. Con perturbaciones, con ejercicio, lo que usted quiera. Ahora, ¿cómo yo exploro la ataxia? Y esto es lo que quiero que hagan ahora con su compañero. Existen dos maniobras, la maniobra de Romberg y la maniobra de Romberg sensibilizada. ¿Sí? Quiero que observen a su compañero de pie, no de pie, no de pie a la altura de los hombros, no, sino que de pie, con los pies lo más juntos posible. Le va a pedir que se mantenga en esa posición y que cierre los ojos. ¿Ya? Al cerrar los ojos inhibimos la información que viene o el patrón que lamentablemente nosotros mantenemos constantemente. Supuestamente nuestro equilibrio, nuestra coordinación debería ser más hacia la propriocepción que hacia la vista. Al quitarle la vista a una persona, de inmediato algunos ya empiezan a perder el equilibrio o el control de su postura, producto de que son dependientes de eso. Y tenemos que cambiar ese paradigma. ¿Ya? Entonces van a hacer la prueba con su compañero, acá, piernos bien juntos, y va a cerrar los ojos. Y van a empezar a ver si tiene alguna perturbación, ya sea para adelante, para atrás o para los lados. Eso le está dando información también. ¿Sí? Y cuando hablamos de la maniobra de Romberg sensibilizada, esta es la primera, es la misma posición, pero usted le va a pedir al paciente que coloque el talón y la punta del pie en forma alineada. En esta posición, no arriba, sino que apoyado. Y de nuevo, cierra los ojos. Y ustedes van a ver cómo quizá empieza a perder el equilibrio. Sin reírse de su compañero, sin perturbarlo demasiado. Quiero que lo hagan primero con los ojos abiertos y después lo hagan con los ojos cerrados. ¿Para qué? Para que observen si hay diferencia o no. Si su compañero se mueve demasiado con los ojos cerrados, porque depende mucho de su vida. Y después, cuando veamos más cosas, les van a ir aprendiendo más de su compañero. ¿Vamos parejas? De pie juntos. Con los ojos abiertos, maniobra de Romberg. Cerrados. De noche, sí. De noche sí, cuando no estaba eso, me hacía yo estaba lento, pues a mí me complicaba cuando veía la pelota. Y realmente la veía más cerca o más lejos y bien acá. Es como difería por la velocidad de la pelota. Sí, primero postura ojo abierto, véanlo si que a lo mejor si se mantiene, está súper bien. Y después pídale que cierren los ojos y vean si es que empieza a tener alguna complicación en su vean los de frente, vean los de lado. ¿Ya? Porque ahí se ven las perturbaciones. ¿Qué pasó? ¿Lo vio, no? Se pegó su cabeza. Al principio es así. Se la acomoda. ¿Por cuánto tiempo tiene que estar ahí? La prueba no tiene un estándar, sino que tiene que ver si el paciente puede adoptar la postura o si hay muchos cambios de una posición con los ojos abiertos a una posición a los ojos cerrados. Estamos hablando de unos 10-15 segundos, no tanto, tampoco. Si ya terminaron con la simple, ahora la sensibilizada, la planta del pie y la punta y el pie y el talón del lado contrario. ¿Ya? Ahí bajamos más aún la base de sustentación, la dejamos mucho más pequeña. Con el ojo abierto también y con el ojo cerrado debería perturbarse aún más. Lo que están haciendo ahora es evaluar el equilibrio o la ataxia por el equilibrio estático. ¿Ya? El hecho de que no se desplace el centro de gravedad es un equilibrio más estático.
Ahora, si se le mueve el paciente o tiene esas perturbaciones, no es que esté alterado, pero hay algo que no está bien. ¿Ya? Supuestamente, tanto así, con los ojos abiertos y cerrados, y así con los ojos abiertos y cerrados, no debería haber mucha perturbación. Con los brazos pegados al cuerpo. El primero es aquí, lo más estable posible. Es cuando usted va a la fila al banco y ve que todos están acá y empiezan todos como a moverse por el lado. Ya, eso es taxia. ¿Ya? El abuelito que nunca puede estar quieto es porque tiene una ataxia lo más seguro. Eso, tira bien la rodilla. Eso, no me agarra. Ya, ¿qué pasó? Qué bravo, qué bravo. Entonces, estimados, lo que acaban de evaluar es netamente equilibrio estático a través de esta prueba que es de Romberg y la de Romberg sensibilizado. ¿Ya? Acá, aparte del sistema que estamos conversando de la percepción consciente y inconsciente, también empieza a jugar un rol importante el sistema vestibular. ¿Ya? El tema del nervio vestíbulo coclear que usted conoce, con sus vías que tiene hacia la vía cortical, informan también respecto a la posición de la cabeza, el cuerpo, más que nada de la cabeza, y eso también es un factor para mantener el equilibrio. ¿Sí? Hay muchos pacientes que adoptan posturas que son bastante, bueno, el término no me gusta, pero se denominan aberrantes, compensatorios. Por ejemplo, cuando tienen algún problema en la espalda o tienen algún desequilibrio en la cintura escapular, tienden a estar en esta posición, levantar el hombro por cualquier cosa. Pero la cabeza no queda acá, sino que ellos tratan de buscar la línea media o el horizonte, como dice la literatura. Entonces, aparte de estar así, terminan acá. Y para ellos es lo normal. Y ahí tenemos una alteración en postura, producto de alguna falla en alguno de los sistemas. Entonces, de manera estática, usted ya conoce estas dos pruebas. De manera dinámica, ya esto se vuelve un poquito más preciso. Ya necesitaríamos un grupo muscular un poquito más de motricidad fina. Siempre se hacen las pruebas primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados para evitar que a través de la vista el paciente pueda compensar de alguna manera. Hay bastantes pruebas a nivel dinámico, del equilibrio dinámico, ¿ya? Pero le dejé aquí un pool que es bastante sencillo de hacer en la práctica. Por ejemplo, la prueba dedo con dedo o dedo pulgar. Esto es sencillo. La puede hacer con una mano, con la otra. Van a ver que a lo mejor tiene más velocidad en un lado que en el otro. O si ya quieren un nivel un poquito más elevado, bilateral. ¿Ya? Si ya quieren un poquito más de control motor, pueden hacerlo por cada falange. Ya hay algunos CRCT. ¿Sí? Pero es una prueba que puede ir desde lo más sencillo a lo más difícil, pero al final es bastante sencillo. La prueba índice es la típica prueba que usted hace esto. Y debería llegar acá, primero con los ojos cerrados, o sea, abiertos y después con los ojos cerrados. Tiene usted el control motor para poder dominar su cuerpo y hacer esto. ¿Ya? Después está la prueba índice-nariz, que es bastante similar, lo hacen por un lado primero. La otra, bilateral. ¿Ok? Quiero que hagan esas tres, dedo con dedo. ¿Vale? El de índice con índice. Y del índice-nariz, ojos abiertos y después ojos cerrados. Y van a ver si hay alguna diferencia. ¿Ya? Si erró tanto en el ojo abierto como en el ojo cerrado porque hay alguna complicación en la ataxia de tipo dinámico. ¿Ya? Ahí vamos a ver por qué, si tampoco tiene alguna patología, pero a lo mejor un desequilibrio muscular. ¿Vale? Vamos. Exploren a su compañero las tres primeras. Porque la cuarta y la quinta la vamos a hacer acá. Dedo, dedo. Primero con los ojos abiertos, que lo haga así. Después con los ojos cerrados. Si domina el gesto. Pero puede mirar la mano, ¿no? El paciente puede mirar la mano, después con los ojos cerrados cambia. Con la mano primero. La segunda de índice Después con los ojos cerrados. Es el primero. La del dedo, con los ojos abiertos, después con los o ojos dedo cerrados. pulgar. Uy. ¿Qué pasó ahí? ¿Escribe el tiro con los ojos cerrados? No, con el otro. Probémosle el tiro, vamos uno y uno. Índice, índice. O sea,
Un poquito más rápido. Ajá. Ahí se acomodó al final, está bien. Ya, hagan esa prueba y después lo que se sabe. Bueno, Ah, pero A ver, dale con los ojos cerrados. en la misma posición de acá, pero con un brazo primero. Uno, índice, nariz y después más difícil con los dos. Después con los ojos cerrados. Llegar a la nariz. Llegar a la nariz. Dale con ese. A los ojos cerrados. Esas son pruebas de los carabineros. Tira las manos en los brazos. Me va a desarmar al paciente. Va frenando, no sé, de miedo, como que va. Sí, pues, va viendo si llega. Hace un poquito más rápido. A ver, ándale a la. Denle fotos porque se puso. Fue una curva. No, igual iba lento. Sí, está loco. Pacientes con alteraciones de dimetría o lo más común que vemos acá, pacientes por ejemplo con parálisis cerebral que no tienen control, se denomina presea táxica. Pacientes con síndrome cerebeloso que también podemos tener, un paciente que va a tener una hipotonía, va a tener quizás problemas de postura y también problemas de esta exploración. ¿Sí? Ahora, si alguno de sus compañeros falló acá, es por falla de su sistema más que nada a nivel perceptivo, consciente, porque quizás no ha entrenado bien la musculatura, no ha hecho estas pruebas nunca, ya, con suerte a lo mejor lo único que hace es digitar, pero ahora con un control o con repeticiones o con ejercicios se va a dominar. La prueba de talón rodilla puede hacerlo usted de pie, pero les recomiendo hacerlo si lo están haciendo con personas mayores de edad o con niños que tengan ya alguna complicación previa, por ejemplo la maniobra de Romberg alterada, lo hagan en supino, acostado. ¿Sí? El talón de un pie va a ir, en lo ideal, desde el piso a la rodilla. ¿Ok? También se acepta que vaya por todo el borde de la tibia, que vaya subiendo por la tibia, hasta que llegue al lugar. ¿Sí? Lo hacen con un lado y luego con el otro. ¿Ok? ¿Qué involucra hacerlo de pie? Que el paciente tenga una buena estabilidad ya de por sí de la prueba anterior, de la parte más estática. Si el paciente al cerrar los ojos ya se le fue hacia atrás, acuéstelo. Si no, esta prueba va a salir de inmediato alterada. ¿Sí? No les voy a pedir que se pongan en el piso, sino que quiero que hagan ahora el talón, rodilla. Y la otra es la diadecocinesia. Ya el nombre es medio raro, pero las diadecocinesia son movimientos alternados. Es, no sé, ustedes no sé si han visto al tío o la tía que aplaude fuera de tiempo, ya como que están todos haciendo el ritmo, y aparece un crack. A ver, tiempo ya. Tiene que ver con algo del ritmo, son movimientos alternados y se hace con la pronosupinación. La prueba de diadecocinesia más fácil es pedirle al paciente que, codos flexionados para evitar que haga rotaciones de hombro, haga los movimientos paralelos de exploración, supinación, y lo haga después más rápido. Y van a ver que algunos que no dominan empiezan a tener alteraciones, empiezan a cruzarse quizás la información y no lo hacen de forma simétrica, sino que empiezan a tener esta simetría. Cuando está la asimetría se llama adiadecocinesia, está alterado, ¿ya? Entonces la diadecocinesia tiene que ver con movimientos alternados y tienen que ser rítmicos, ¿ok? Pero que tienen que ser simétricos. En cambio, si un paciente hace esto, acá cuando tengo los ojos abiertos no tienen problema. El problema está cuando cierran los ojos y empiezan a perder esa noción de la visión y empiezan a tener problemas de poder coordinar, ¿ok? Porque es un movimiento tan rápido que el sistema no lo alcanza a regular y si no tiene una buena sensación perceptiva, el paciente está con estos movimientos alternos. Elija cualquiera de las dos para ser su compañero. Dígame, ¿cómo se llama lo contrario? Se pondrá diadecocinesia. Sí, diadecocinesia. La A siempre está dando. Elija una, elija el veneno. Haga la diadecocinesia o la prueba de talón rodilla para ver si su compañero está bien. Que vi algunas pruebas de unos tiritones. Tiritones, sí. Sí, prueben con las dos extremidades. A veces uno tiene una extremidad más estable que otra y cambia la otra. Eso bien. Y termina. Ahora con los ojos cerrados.
Ahí controláis. Ahora con los cerrados, Esos cambios, esos detallitos más que nada. Esa. Pura carabinero. Uy. Tiene que ser arrastrando el talón por la. Sí, porque algunas que compensan y al llegar directo, te acomoda. El hecho de ir subiendo ya necesita más control de tu postura. Los brazos a los lados sin levantar tanto. El otro pie abre. Un pie después el otro. Ah, era el momento. ¿Lo están grabando? Pero tiene que ser con los ojos cerrados, ¿no? No, ahora con los ojos cerrados. Y después con los ojos cerrados. Se saca del día. Se acomoda al principio. Bracito a los lados. Está más fácil. En la derecha, no está en la letra. Entonces, dependiendo de su grupo objetivo, usted va a elegir las pruebas que sean más quizá idóneas a un niño, un adulto, persona de tercera, cuarta edad. ¿Ya? Le recomiendo pruebas un poquito más simples en el sentido de que recuerden que la parte fisiológica con el tiempo también va disminuyendo. No pueden hacer una prueba muy exigente a un niño que a lo mejor recién está aprendiendo a dominar su cuerpo. Entonces, la exploración de la ataxia o pruebas de equilibrio estático y dinámico hay un montón. Usted elija la que más quizás la acomode o puede tomar como referencia las que dejé también ahí en la presentación. Hay muchas más. Ahora, para cerrar esta clase, hay unos componentes, por así decirlo, o elementos que nos separan de los demás animales de este mundo, por así decirlo, que se denominan funciones cerebrales superiores. ¿Alguien conoce alguna función cerebral superior que nos separe o que pueda decir usted, esto es nuestro y no de otros animalitos? Por ejemplo, el lenguaje. Nuestro tipo de lenguaje es totalmente diferente. Sabemos que los animales se comunican entre ellos con distintos tipos de sonidos, lo interpretan, etc. Pero nosotros tenemos un sistema de lenguaje un poquito más elevado, por así decirlo, en complejidad. Usted tiene un lenguaje que es el expresado, el que estoy utilizando yo en este momento, y hay otro tipo de lenguaje que es el comprensivo, que es el que están usando en este momento ustedes. ¿Ya? Hay un tipo de lenguaje que es para expresar cosas, otro que es para comprender lo que uno está emitiendo, ¿sí? Y para eso necesitamos un funcionamiento a nivel cerebral bastante óptimo. Si observamos acá las funciones cerebrales que vamos a ver, son, en este caso, el lenguaje, la praxia con P, no praxia, la praxia, ¿sí? Y también, en este caso, la cognición o la noxia o el conocimiento, que también puede ir de la mano con la memoria, ¿sí? Hay animales que se habitúan, más que nada por hábitos, tienden a hacer algunas cosas, pero ustedes tienen un sistema de almacenamiento de información bastante importante. Tienen memoria a corto, mediano plazo, como dicen algunos, a largo plazo. Nosotros los profesores lo que queremos es que todo esto que usted está viendo ahora pase a su memoria de largo plazo y que no se lo olvide a la semana después ya de una materia a otra. Y todo eso involucra un sistema de codificación bastante importante. Vamos a verlo de forma bien general porque esto es para tener un semestre completo, pero lo vamos a ver para que usted lo tenga en consideración. El lenguaje es un mecanismo que tenemos nosotros para comunicar nuestras ideas, para poder comunicar también nuestro sentir, y necesitamos de un circuito, un emisor, un medio de transmisión en donde va a estar el mensaje yendo, en este caso el aire, y un receptor. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ustedes, yo creo que más de alguna vez le ha pasado, de que ustedes tratan de decir algo y la persona lo interpreta de otra forma. ¿Ya? Como que, oh no, si yo lo quería decir de otra forma, y empiezan los detalles. En nuestro sistema de lenguaje y también como nosotros vamos a ir en base a nuestra experiencia, emitiendo y también recepcionando la información. Es un sistema neurológico bastante complejo que involucra más que nada ciertas áreas, que voy a mostrarlas de forma bien general,
pero es importante que ustedes la sepan porque personas que tienen un daño cerebral en ciertas áreas tienen problemas en emitir su lenguaje, pero sí pueden quizás entender lo que están diciendo. Y hay otras personas que sí pueden emitir lenguaje, pero no pueden entender lo que está diciendo, como lo contrario. Y eso empezamos a tener patologías como las famosas afasias, ¿sí? Pero primero, cuando uno expresa algo, cuando usted quiera dar su opinión, ¿qué es lo que hace primero? Estamos hablando de un tema X, y usted para decir con seguridad sabe que yo voy a intervenir en esta clase, ¿qué es lo que hizo primero? Levanta la mano. Ya levantó la mano, pero en su cerebro, ¿qué ocurre? O tiró su opinión así al lote, ¿no? Así como estamos hablando de neuro y se puso a hablar de respiratorio. ¿Qué es lo que hace primero? Procesa la información. Tiene una etapa de abstracción. Ustedes piensan lo que van a decir, que a veces nos falla eso, pero ustedes en teoría del lenguaje deberíamos tener un procesamiento de información, decir, ¿sabes qué? Estamos hablando de esto, yo quiero hablar o decir esto. Y empieza todo un proceso de abstracción. ¿Por qué? Las palabras existen, las letras son reales, son tangibles. Hay una A dando vueltas por ahí, hay una F caminando. No, son símbolos. Esos símbolos nosotros les damos una interpretación. Nuestro lenguaje, nuestro alfabeto es totalmente distinto en otros lugares. ¿Sí? Acá, ¿quién sabe idiomas? Idiomas así, español o el chileno, que es distinto. ¿Ya? ¿Quién sabe inglés acá? Lo domina. Bien. Francés. ¿Ya? Podemos tener ahí quizá una línea en donde se utilizan las mismas letras. Venezolano. Boricua y todo eso sí. Pero es el mismo tipo de letra, el alfabeto, el arábico, si no me equivoco. No soy especialista en letras, pero tiene que ver con que los símbolos, la A en Chile es la misma A que se utiliza en Estados Unidos, que se pronuncia distinto a otra cosa, pero es el mismo símbolo. Pero la A en Japón, la A en China, en Arabia es totalmente distinta a la letra y uno la ve. No tengo idea de qué me está diciendo. Al menos el español, el inglés y cualquier otro idioma que utilice el mismo símbolo, algo nos queda o algo podemos interpretar. Porque tenemos esta abstracción, no es condicionamiento, pero este aprendizaje, en donde la tía en el jardín me enseñó que esta era la A, esta era la E, esta era la I, y así sonaban, etc. Luego aparece toda una etapa léxico-simbólica, que es lo que estamos hablando ahora. Que usted lo que quiere empezar a llevar a ideas, lo piensa y a través de su memoria y de los símbolos que conoce, usted da su opinión a través de la etapa motora, que es cuando usted verbaliza. ¿Sí? Para poder hablar, ¿qué par craneal debería estar funcionando súper bien? Para yo poder hablar, expresar, ¿qué par craneal debería estar funcionando así, pero hermosamente? ¿El primero? ¿Luego que necesito el olfatorio para hablar? No. Entonces necesitamos la parte motora, facial. ¿Dónde estaba? En el séptimo. ¿Sí? La lengua, el hipogloso, también lo necesitamos. ¿Ya? Inclusive vamos a ver que hay otros pares que dando vueltas, pero para poder trabajar la etapa motora del lenguaje, necesito yo tener este circuito activo. ¿Sí? Entonces, eso es para expresar mi opinión. Ahora está lo contrario, que es la comprensión. No lo contrario, sino que la otra etapa. Comprender lo que estoy escuchando. La primera etapa es la sensorial. Para eso, para nuestro lenguaje hablado, ¿qué necesitamos? La audición. ¿Par craneal? Mucho. Octavo, muchas gracias. Entonces, a través de la audición viene el estímulo sensorial, lo llaman y usted responde por qué. La segunda etapa es recordar, ¿okay? Que es la parte léxico-simbólica, que es cuando usted le dicen, oye, un perro, un auto, y usted tiene que interpretar que lo que era un auto, toda su información está acá en auto, y usted responde ahí a través de la abstracción para entender lo que le están diciendo. Si usted en su vida ha visto un auto, usted no va a entender lo que le están diciendo y ¡pam!, lo atropella. Es un sistema que usted va aprendiendo y madurando con el tiempo. Por eso es, insisto, es necesario que usted sepa que el lenguaje tiene una etapa motora y una etapa, en este caso, comprensiva. Una etapa expresada y una etapa comprensiva. Ahora, acá van a ver que hay trastornos del lenguaje. Más de alguno de ustedes conoce algún compañero que quizás le cuesta el tema de la comunicación. Acá no vemos el tema social, sino que vemos el tema de personas que no pueden emitir ni comprender. Las etapas 1 y 2, para que no se enreden. Acá, estas son las etapas que se acá. En la etapa de la expresión, esa es la 1, la 2, la 3. En la etapa de la comprensión, 1, 2 y 3. Cuando lo vean de nuevo. ¿Sí? Si yo en la etapa de la expresión tengo alterado el 1, el 2
el 2 y el 3, puedo tener ahí complicaciones con un trastorno del lenguaje. En el lenguaje hablado, en el 1-2, perdón, y el lenguaje comprendido, el 2 y el 3. Si yo tengo alterada la etapa 3 del lenguaje hablado, eso se denomina disartria, cuando la persona quiere emitir su sonido, pero no tiene la capacidad de poder movilizar la mandíbula o la lengua, más que nada la mandíbula, se denomina disartria. Y si el paciente no comprende, o la etapa 1 del lenguaje comprendido, que era la parte sensorial, si el paciente quizás no lo puede o lo tiene alterado, aparece la hipoacusia o la sordera, que es la alteración del octavo par. ¿Sí? Entonces van a ver que hay distintos mecanismos en donde el lenguaje puede fallar. Y si falla el lenguaje, aparece lo que se denomina la afasia, en donde hay compañeros o quizás usuarios más adelante, usted le comunica información, habla con ellos y ellos quizás no están entendiendo lo que usted está diciendo, no porque usted está hablando demasiado complejo o la temática es bastante compleja, sino que ellos tienen alteraciones al comprender el lenguaje. Y también están las personas que, si bien pueden comprender el lenguaje de lo que usted está hablando, la expresión en la que está alterada, la forma en cómo se comunican o la quieren expresar, ahí tenemos una alteración. Y aquí aparecen dos tipos de afasia: la afasia expresiva y la afasia comprensiva. La afasia expresiva es la que se denomina una lesión en el área de Broca. ¿Sí? El área de Broca es un área que usted puede observar ahí, que se va a ubicar más que nada a nivel del área de Brodmann 44, 43, 45, por ahí, pero es la 44 la que está más afectada. Y es la alteración o la afasia en donde las personas pueden, o en este caso no pueden emitir la parte motriz, ¿ya? Por eso se encuentra en el lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces la afasia de Broca es una afasia o un trastorno del lenguaje expresivo. En cambio, el área de Wernicke o la afasia de Wernicke tiene que ver con un área alterada que es la T, o en este caso la temporal 22, que es cuando el paciente tiene una alteración en el lenguaje comprendido. Entonces el paciente puede expresar muy bien, pero no comprende muy bien el lenguaje. Entonces ahí están los dos tipos de afasias más generales. Y es acá donde usted puede ver la comunicación. El área de Broca con el área de Wernicke. En lo normal es que todo esto sea un sistema que funcione. ¿Sí? Yo quiero hablar, emito mi opinión, escucho y empiezo a tener una retroalimentación. ¿Sí? Pero hay más afasias, no solamente la de Broca y la de Wernicke. Hay más que tienen que ver quizás con una fase global, que es cuando tenemos la alteración de las dos áreas, transcortical motor o transcortical sensorial, que tiene que ver con que hay daño no en esa zona, sino que en otras zonas del cerebro, y así podemos encontrar muchísimas más. Ustedes, cuando estén con pacientes, sobre todo con trastornos del desarrollo, con niños, ya van a encontrar muchas afasias, en donde los niños van a entender quizás tu instrucción, pero no van a poder expresar porque tienen una afasia de Broca. O a lo mejor un niño que habla contigo y tú le das las indicaciones, él va a hablar contigo, pero no va a entender tus indicaciones, puede ser que tenga una afasia de Wernicke. Y podemos encontrar otros casos que son bastante complejos, en donde el niño no sabe expresarse ni tampoco comprenderte. Eso tiene que ver con una afasia global, ¿vale? Entonces, el término con la alteración del lenguaje se denomina afasia. El término de alteración de las praxias, no sé si vamos a alcanzar, pero la praxia tiene que ver con la coordinación igual. Pero ahora es el movimiento con un objetivo. Cuando yo quiero lograr algo, ustedes cuando se mueven lo hacen porque quieren hacerlo, porque tienen un objetivo en mente. ¿Sí? Si yo quiero ahora apagar el data, yo voy a moverme hacia el control remoto para apagar el data. Ahí involucra la ataxia, que es la coordinación, pero yo le involucro algo más cortical. Tomé la decisión de apagar el data. Cuando ustedes ponen ahí, no sé, un alimento, el gato o el perro, ¿qué es lo que hace? Instintivamente va y come. Si usted le colocan algo de comida ahí, usted es educado, va a ir lentamente, si tiene hambre, usted puede elegir si va a comer o no. Su objetivo va a depender de lo que quiera hacer en ese momento. Por eso se habla de una, en este caso, función cerebral superior. Lo vamos a ver en la próxima clase porque necesito más tiempo, pero vamos a ver cómo uno puede dominar el cuerpo, puede empezar a trabajar con actos motores que son intencionales. Y también vamos a ver distintos tipos de apraxias, que son también las que vemos con los pacientes. Detalles: el próximo jueves, lamentablemente por razones de fuerza mayor, no vamos a tener clases, ¿sí? Quedan en libertad después de la mañana, de mecánica también, ¿ya? Porque estoy toda la mañana en un trámite que no puedo no ir, tengo que ir, ¿ya? Y el jueves, que viene ahora, ¿ya? El jueves, ¿Este jueves? sí, por eso voy a mandar la información respecto a qué vamos a hacer con el laboratorio. Hay dos opciones: nos juntamos todos en la tarde o
lo hago en línea, ya boleté por un trabajo adicional, ¿ya? Así que vamos a hablar con el profe Daniel a ver qué me dice. ¿Sí? Pero les comunico, neuro no hay, laboratorio de biomecánica puede que haya, pero en la tarde, a las 3, ¿ya? Para darle indicaciones generales. ¿Este jueves? Bien, nos vemos la próxima semana. Profe, Preparen el caso ¿este clínico. jueves? Este jueves. Sí. Profe, ¿no se entregaba la guía? La guía del lab. Por eso, si lo vamos a entregar, lo tenemos que entregar en la tarde. ¿Ya? O si no, la semana en el sistema que ver cómo lo adecuo. Pero es ¿Y eso es algo que para la no puedo próxima medir. semana o no? ¿Ah? ¿Eso es para la próxima semana? Sí, martes y jueves. ¿Martes y jueves se entrega?